En este vídeo vemos técnicas para demostrar que una función no es computable. Esencialmente, transformaremos la pregunta de no computabilidad de una función en una pregunta de no semidecidibilidad de un conjunto. Empezamos viendo que un conjunto es semidecidible si y solo si es el dominio de alguna función computable. Este lema nos permitirá argumentar directamente que una función no es computable cuando ocurra que su dominio no es semidecidible. Empezamos la demostración con la implicación de izquierda a derecha. Suponemos que C es semidecidible y consideramos una máquina que lo semidecide. Recordemos que una máquina siempre computa una función que está definida cuando la máquina acepta. La máquina M sub C acepta justamente a los elementos de C y por tanto la función que computa está definida justamente para C, de modo que el dominio de la función computada por M sub C es precisamente C. Esto termina esta dirección de la demostración. Para la otra dirección suponemos que existe una función f computable cuyo dominio es C y consideramos una máquina M sub f que computa f. Fijaos que la máquina M sub f da salida justamente con los elementos de C. Por tanto, llega a estado aceptador justamente con los elementos de C. Por tanto, M sub f también semidecide C. Esto termina la demostración. Veamos un ejemplo de aplicación del lema. Podemos ver directamente que esta función no es computable observando que su dominio, es decir, los elementos para los cuales la función está definida, es justamente K complementario que no es semidecidible. Vemos ahora otro lema que nos permite demostrar directamente la no computabilidad en algunos casos. Un conjunto es semidecidible si y solo si es la imagen de alguna función computable. El lema nos servirá para demostrar directamente la no computabilidad de una función dada cuando ocurra que la imagen de ésta no es semidecidible. Empezamos demostrando la implicación de izquierda a derecha. Suponemos que C es semidecidible y consideramos una máquina que lo semidecide. Para terminar, basta con observar que C es la imagen de la función computada por la siguiente máquina. Esto es obvio, pues esta máquina computa la función identidad restringida a los elementos de C, que son los únicos aceptados por la máquina M sub C. Para la implicación de derecha a izquierda, suponemos que existe una función computable f cuya imagen es C y consideramos una máquina que la computa. Para terminar, basta con observar que la siguiente máquina semidecide C. Esta máquina trata de ver si un y de entrada es de la imagen de f, lo cual es equivalente a ver si es de C. Va recorriendo todas las entradas y todos los tiempos de ejecución posibles, y si para alguna entrada y algún tiempo de ejecución M sub f con esa entrada para y da y, entonces y es de la imagen de f y por tanto de C, y entonces acepta. Eso ocurrirá tarde o temprano cuando el y de entrada sea de C, y no ocurrirá nunca cuando el y de entrada no sea de C. Por tanto, la máquina semidecide C. Veamos un ejemplo de aplicación del lema. Esta función aplicada a un cierto x está definida como el propio x si x es de K complementario. En caso contrario, da como resultado un n de K complementario fijado de antemano. Dado que la imagen de f es K complementario, que no es semidecidible, podemos concluir directamente en base al lema que la función no es computable. Cuando una función no es computable, pero su dominio y su imagen sí son semidecidibles, los resultados anteriores no nos sirven. Por suerte, una demostración de no computabilidad se puede reducir siempre a una demostración de no semidecidibilidad. Antes de explicar cómo, repasemos momentáneamente la definición básica de función. Una función de naturales en naturales no es más que un conjunto de parejas de naturales que cumple que cada natural aparece como elemento izquierdo en como mucho una pareja.
En algunos libros de matemáticas se impone también que las funciones sean totales, es decir, definidas para todos los naturales. Este no es el caso de esta materia, pues admitimos funciones parciales. En muchos libros básicos de matemáticas, tras definir función, se introducen a continuación unos cuantos ejemplos de funciones descritas mediante fórmulas. Más tarde se define el concepto de gráfica de una función, como el conjunto de parejas elemento del dominio y correspondiente imagen. Es lamentable que esto ocurra, porque precisamente la función es el conjunto de parejas elemento del dominio y correspondiente imagen, tal y como se define inicialmente. Parece como si la persona que hace esta definición hubiese olvidado la definición inicial de función y pensase en una función como en un mecanismo de cómputo o en una fórmula que la describe, o como en un ente que actúa sobre los elementos del dominio transformándolos. Pero ya hemos visto que hay funciones no computables, es decir, funciones para las que no existe ningún método algorítmico que las computa. Por tanto, y sobre todo en esta materia, cabe insistir en que una función no es más que un conjunto de parejas. Dicho esto, nadie debe encontrar extraño el enunciado del siguiente lema. Una función es computable si y sólo si es semidecidible. Tiene sentido hablar de si es semidecidible o no porque una función es de hecho un conjunto. Fijaos que este lema nos traduce directamente la pregunta de computabilidad a la pregunta de semidecidibilidad. Demostramos la implicación de izquierda a derecha suponiendo que f es computable y considerando una máquina que la computa. Haciendo uso de ella podemos semidecidir f así. Fijaos, para saber si esta pareja es de f, hemos de comprobar si y es la imagen de x por la función. Basta con ejecutar su implementación y ver si da salida y para aceptar. Si esa ejecución o bien rechaza o bien da salida distinta de y, entonces podemos colgarnos o rechazar, tanto da. Para la otra implicación suponemos f semidecidible y consideramos una máquina que la semidecide. Haciendo uso de ella, computamos f con esta máquina. Fijaos, para saber cuál es la imagen de x por f, recorremos todos los y y preguntamos si la pareja xy es de f. Si algún y lo cumple, entonces ese es la imagen de x. Lo vamos haciendo de este modo usando un tiempo de ejecución que va aumentando para evitar quedarnos colgados con uno de ellos. Esto termina la justificación. Veamos un ejemplo de aplicación de este último lema. Esta función sobre un x da como resultado phi sub x de x módulo 2 si ésta está definida y 0 en caso contrario. La función no es computable, pero tanto su dominio como su imagen son decidibles. Por tanto, no nos sirven los lemas que hemos visto al principio. Tan solo nos queda la opción de ver que f como conjunto no es semidecidible. Esta es una descripción alternativa de f como conjunto de parejas. Lo demostramos con la siguiente reducción desde K complementario. Fijaos, si x es de K complementario, entonces m sub x de x se cuelga. Por tanto, este programa no da salida con ninguna entrada. En particular, no da salida con entrada el mismo. Por tanto, la imagen de f de este programa es 0, de modo que esta pareja es de f. En caso contrario, si x no es de K complementario, entonces m sub x de x para. Por tanto, este programa da salida 1 con cualquier entrada. En particular, este programa da salida 1 con entrada el mismo. Por tanto, la imagen de f por este programa es 1. Así pues, 0 no es la imagen de este programa por y y entonces esta pareja no es de f. Esto termina la demostración.